Pues nada, gracias a todos ustedes por su asistencia a, a este evento. Gracias en particular también al señor arzobispo por acudir. Y como no, también a don Juan José Arnal y al aula sacerdotal Esgueva por esta invitación a participar hoy en estas charlas y posterior coloquio. Y la invitación que recibí obedece a que estoy preparando una publicación sobre la historia de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz entre el año 1928 y 1965. Y la historia de esta sociedad sacerdotal en España, fundamentalmente. Para este trabajo he consultado el material que hay, el material de archivo que se encuentra en Roma, en el archivo de la prelatura del Opus Dei. También he solicitado y recibido, por suerte, los recuerdos de muchos sacerdotes que piden la admisión en esta sociedad sacerdotal a lo largo de los años 50 y 60, que es tanto como acercarse directamente a cuanto los protagonistas hicieron, sintieron y, en último término, a mi juicio, se beneficiaron de esta sociedad sacerdotal. A su vez, he entrevistado también a sacerdotes que nunca fueron de la sociedad sacerdotal y en un momento me di cuenta que para comprender mejor cuál era su naturaleza, su génesis y su desarrollo, sería muy útil también entrevistar a algunos obispos que pudiesen darme una visión complementaria de la que estos presbíteros me iban dando por aquí y por allá en distintas regiones y en bastantes diócesis de España. Y luego, por último, el tercer soporte fundamental de esta historia que aspiro a relatar lo constituyen un puñado de revistas sacerdotales editadas sobre todo desde la posguerra española: Incunable, Surge, Rexurrexit, Apostolado Sacerdotal. Surgen muchas iniciativas intelectuales por parte, vamos a decirlo así, de un alto clero, de una élite clerical autoconcienciada y deseosa de trasladar a los sacerdotes diocesanos españoles esa conciencia de su propia dignidad y esa llamada a la santidad y a un ejercicio ministerial lo más consecuente posible con su llamada, con su vocación. Bien, y por tanto, documento de archivo, entrevistas personales y revistas clericales de esta época. Insisto que mi cronología arranca en el 28, acaba en el 65, pero sobre todo se centrará desde el año 39, 45 en adelante. Y lo que voy a plantear aquí, en último término, es un avance de, de cuanto estoy investigando y, por tanto, a mi juicio, unas hipótesis de trabajo que el tener con ustedes y con otros sacerdotes este tipo de eventos también a mí me ayudan a repensar cuanto estoy viendo y estoy tratando de relatar, que no es sencillo, por cierto. Sin ninguna duda, y así es como lo he visto al avanzar la investigación, esto es un trabajo de historia de la Iglesia. Y por tanto, todo cuanto ocurre en este tiempo, fundamentalmente desde la posguerra española o desde la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en la Iglesia Universal, afecta muy, muy directamente a la propia historia de la sociedad sacerdotal. A su vez, esta iniciativa está también muy ligada a la persona y al mensaje de José María Escrivá de Balaguer, de modo que también su propia trayectoria sacerdotal y el mensaje de la institución que funda en el año 28 es esencial para comprender el porqué de esta fraternidad sacerdotal. Sociedad sacerdotal que hasta el año 65 la van a componer 650 sacerdotes diocesanos de toda España y en torno a unos 50, 60 de Portugal y otros 10, 15 italianos.
Y hay algunos otros sacerdotes, insisto, que hasta el año 65 también se vincularán con esta sociedad sacerdotal de otros países, Reino Unido, Estados Unidos o México, pero son un puñadito. Y en último término, el núcleo principal, el corazón demográfico de quienes presbíteros diocesanos se vinculan con la sociedad sacerdotal se encuentra en España. Aquí básicamente voy a hablar de tres asuntos. Uno, cuál es el proyecto de San José María. Otro, cuáles son los hitos más importantes de la génesis y el desarrollo de esta sociedad sacerdotal. Y después, por último, unas conclusiones. Bueno, en cuanto al proyecto, claro, en el embrión de la sociedad sacerdotal está la vida de José María Escrivá. La vida sacerdotal de un chaval que entra joven al seminario, primero en Logroño, después se traslada a Zaragoza, allí se ordena sacerdote y como joven párroco o coadjutor de parroquias rurales experimenta también, entre el año 25 y el 27, en el 25 se ordena y en el 27 se trasladará a Madrid, cómo es la vida de un joven cura rural de la España de esta época. Es un sacerdote que después va a emigrar a Madrid para buscarse un futuro para los suyos, un acomodo, una mejor vida para sacar adelante a su familia, que contaba únicamente con los recursos económicos que le allegaba, que se ve en Madrid donde funda el Opus Dei, mensaje, institución que va a transformar radicalmente su vida y a su vez va a potenciar todos los deseos de amistad sacerdotal que José María Escrivá, joven sacerdote en el Madrid republicano, ya tenía, ya había vivido, ya había trazado una amistad con una serie de condiscípulos, sobre todo en Zaragoza, algunos también en Logroño, y será en el Madrid republicano de la preguerra, desde el año 27-31 hasta el 36, el lugar en el que José María Escrivá será amigo de otros sacerdotes. Buscará esa amistad y también buscará la colaboración de algunos de estos amigos sacerdotes para que le ayuden a dar forma, a crecer, a impulsar ese jovencísimo recién nacido Opus Dei. Por tanto, en José María Escrivá tenemos este primer rasgo, a mi juicio, muy importante, que es el de una fraternidad sacerdotal que quiere alcanzar a más sacerdotes y ponerles a ellos, a su iniciativa, a su dinamismo, también al servicio de este joven Opus Dei. Esta iniciativa, como ustedes saben, durará un tiempo, es decir, el de una colaboración sacerdotal de otros sacerdotes extradiocesanos como él en Madrid. Él ve que ese no es el camino y, o mejor dicho, que estos sacerdotes no acaban de comprender la naturaleza del Opus Dei y aunque seguirá siendo amigos de ellos, con ellos ya no colabora desde el año 35, antes de la guerra, para impulsar el Opus Dei. Pero esa experiencia queda. Y por supuesto, José María Escrivá es un sacerdote que durante la guerra y en la posguerra también va a ayudar a los obispos, amigos, que le piden colaboración para tratar de revivir, rehacer la vida espiritual de tantos sacerdotes que durante la guerra han vivido en un paréntesis, forzados por unos acontecimientos que han puesto en stand-by, en suspenso, tantas iniciativas que podrían, y una vida espiritual que ha padecido también por esa tragedia colectiva. De modo que le encontramos entre el año 38 y el 42 predicando ejercicios espirituales a sacerdotes diocesanos de Lérida, de Valencia, de Ávila, de Madrid, de Segovia, de Vitoria. Por tanto, es un José María Escrivá preocupado y gran conocedor a su vez, buen conocedor a su vez, de las preocupaciones, de las dificultades, de las zancadillas, de las inquietudes de los sacerdotes diocesanos de muchas diócesis, de muchos lugares de España, en esas circunstancias singulares de una posguerra que les ha afectado durísimamente a todos por mil razones. Y luego, José María Escrivá es también un sacerdote que, con la aprobación del Opus Dei en el año 47 como instituto secular, tiene la idea en el año 48-49 de dejar esa institución que ya está en un carril, está encarrilada canónicamente,
para poner en marcha él algún tipo de asociación exclusivamente dirigida a sacerdotes diocesanos. Tal vez alguna suerte de instituto secular para sacerdotes que en ese momento, después de la Provida Mater Ecclesia del año 47, empiezan a surgir aquí y allá en países como Italia, Francia, Bélgica o España. En cualquier caso, la aprobación de la Santa Sede Pontificia de 1950, que permite al Opus Dei vincular en su sociedad sacerdotal a sacerdotes incardinados en diócesis, deja fuera del horizonte esta idea de José María Escrivá de dejar el Opus Dei y fundar algo para unos sacerdotes que pueden, ya sí, abrazar el mensaje de esta santidad en lo cotidiano que la obra a través de la sociedad sacerdotal les va a proponer. En último término, como digo, la trayectoria, la experiencia personal de este sacerdote aragonés que en Madrid fundará el Opus Dei en el año 28 es muy importante, pero no es solo la sociedad sacerdotal el eco, el resultado de una experiencia vital de un sacerdote. Siempre José María Escrivá afirmó que la sociedad sacerdotal, que nace en el 43 para poder incardinar sacerdotes al servicio de las necesidades pastorales del Opus Dei, que se abrirá después en el año 50 a este clero diocesano que sigue vinculado por tanto a su obispo y a su diócesis, siempre dirá que no fue una ocurrencia propia, que no es esto hijo de su experiencia, de su trayectoria, que ahí hubo también una luz fundacional. Por tanto, un deseo de Dios de trasladar, de llevar, de ayudar al clero diocesano, al que, insisto, él conoce y del que forma parte en sus inicios, todas estas ideas, todo este mensaje de la santidad en lo cotidiano, en lo corriente, que el Opus Dei propone. Y a su vez, como me parece también evidente, este mensaje y esta sociedad sacerdotal de la Santa Cruz se inserta en toda una anchísima corriente de santidad sacerdotal que en la Iglesia desde siempre y muy particularmente también desde el siglo XX, pontífices, teólogos y pastores, obispos, han lanzado, han ensanchado, han propuesto al clero diocesano. Bien, ¿cuáles son, por tanto, pasamos ya al segundo aspecto del que quiero hablar, que va a ser el núcleo de mi exposición, estos hitos principales de la historia de la sociedad sacerdotal? Pues, como decía, en cuanto no pienso que sea lo más importante, pero ayuda a delimitar el contorno del eco que en el clero diocesano tuvo la sociedad sacerdotal. ¿Cuáles son esas cifras? Pues, como dije al principio, se trata de 650 sacerdotes diocesanos que representan, insisto, son cifras aproximadas y tienen siempre importancia en relación a... representan un 3% de los casi 25.000 sacerdotes diocesanos que la Iglesia española tenía en el año 65. Dicho así, puede ser mucho o puede ser poco, pero, insisto, los datos mostrencos son estos, que suponen que hay un ritmo de incorporación anual desde el año 52, en que se abren las puertas de la sociedad sacerdotal para el clero diocesano, supone unas 40 incorporaciones de sacerdotes al año. Hablo siempre del escenario español, de diócesis españolas. Nunca en ninguna de estas diócesis, ahora detallaré cuáles son, hubo más de un 10-12% del clero diocesano que se asocia, que se vincula, que forma parte de la sociedad sacerdotal. Y son diócesis también muy variadas. Diócesis en las que la sociedad sacerdotal cuaja, por ejemplo, Santiago de Compostela tenía en esta época 1000 sacerdotes. Jaén tenía en esta época 250 sacerdotes, creo que es la más pequeña, tal vez con Segovia, que tendría en torno a 300, de las diócesis donde la sociedad sacerdotal, insisto, cuaja a lo largo de esta cronología que va del 52 al 65. Siendo pocos, me parece que es un número suficientemente relevante, vamos a decirlo así, como para que sean un fermento entre sus compañeros. Y sea también algo conocido
aceptado o rechazado por el resto del clero. En España había aproximadamente 60 diócesis en este tiempo y la sociedad sacerdotal arraiga en la mitad de ellas, en 30. Y de esas 30 se puede decir que hay una continuidad o hay una presencia relevante en unas 15. De modo que en esta cronología de la que yo les hablo, la sociedad sacerdotal pone pie, tiene una presencia habitual en una cuarta parte de las diócesis españolas. Bien, son sacerdotes rurales los que forman parte de la sociedad sacerdotal. Y algo que hasta cierto punto es lo lógico, porque masivamente el clero español es un clero rural, más en los años 50 que en los 60, y por tanto esto no tendría nada de particular. Esto sencillamente revela qué tipo de clero tenía qué tipo de diócesis en la España del momento. Son diócesis en su mayor parte rurales. Es justamente esta cronología de los años 60 la que contempla un conjunto de metamorfosis, también sociológicas, en el clero y en la propia España del momento, como en otros contextos, en otros escenarios europeos u occidentales, ¿no? La España del momento y también las diócesis y las parroquias del momento van siendo cada vez más urbanas, pero de momento, hasta el 65, insisto, son predominantemente, el contexto, el escenario es prevalentemente rural. Y esa España rural, para los más jóvenes que estáis aquí, entre los que me incluyo, es difícilmente imaginable. Algunos de vosotros habéis vivido en ese mundo y sabéis las dificultades de todo tipo. No había buenas comunicaciones, ni siquiera a veces comunicaciones. Había que moverse quien la tenía en los años 50 en una mobilete, en una bus, en una lambreta, en moto. Si no ibas andando, o ibas en bicicleta, o ibas a caballo. Será a partir del 65 cuando los curas diocesanos, los más afortunados, los que tienen más posibles, por familia, probablemente se hacen con un cochecito, un 600. Pero esto con suerte, y no todos. Lo normal para entonces era la moto. Moto que a su vez también supuso un conjunto de debates doctrinales. ¿Cómo es posible? Y una serie de peleas entre sacerdotes jóvenes y mayores. ¿Cómo es posible que un coadjutor deje la parroquia, vaya con su moto a otro sitio y no esté aquí en el pueblo echando una mano, sacando adelante lo que sea? El sacerdote tiene que estar aquí. Es una convicción que desde Trento, como todos ustedes saben, está muy arraigada. O se va arraigando y ya para mediados del siglo XX pues es lo normal. Bueno, hay polémicas, ¿no?, sobre si un sacerdote puede o no. En fin, polémica resuelta felizmente a favor de la moto y a favor de que el sacerdote pueda moverse y no pasa nada, ¿no? Sale y luego vuelve, no hay ningún problema. Bien, pero carreteras deficientes, no hay agua corriente, no hay baños, no hay casi casas. El sacerdote que se va a otra parroquia porque su obispo le ha trasladado con un carromato donde están sus pertenencias, ¿no? Porque va a llegar a una casa rectoral donde no hay ni un solo mueble. Bien, todo esto, insisto, es muy difícil de imaginar. Aquel mundo rural en el que la sociedad sacerdotal echa raíces o pone el ancla. Bien, y a su vez, las diócesis a las que pertenecen estos sacerdotes son diócesis rurales poco importantes. En España había, evidentemente, ayer como hoy, unas diócesis más importantes que hoy desde el punto de vista de, no sé cómo decirlo, del prestigio, del número de clero, de mil cosas más que no voy a detallar ahora y que ustedes conocen mejor que yo. Pero en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, la sociedad sacerdotal no está presente, no tiene eco. En Madrid, hasta el año 65, han pedido la admisión en esta sociedad sacerdotal 11 sacerdotes, que para una diócesis tan grande y tan importante, que a su vez va creciendo porque a ella llega mucho clero, no solo del que sale del propio seminario de Madrid, pues no es una cifra relevante. Y si digo que en Bilbao hubo uno o dos, quizá exagere, porque pudo ser uno. Bien. De los arzobispados históricos, no incluyo entre ellos, por ejemplo, a Oviedo o a Pamplona, que pasan a ser a finales de los 50,
Pues solo la sociedad sacerdotal arraiga en dos. Uno es Santiago de Compostela, una diócesis grande e importante, pero también muy rural hasta el día de hoy. Ciudades importantes, como es evidente, además de la propia Santiago. Y luego Zaragoza. En estas dos cabeceras de archidiócesis hay bastantes sacerdotes de la sociedad sacerdotal. Bastantes, no estamos hablando nunca más de 30, 40. Bien, y todo esto, ¿en qué diócesis sí cuaja la sociedad sacerdotal? Pues Jaén, Girona, Vic, Segovia, Palencia, Tui, Teruel, más tarde Badajoz, más tarde a comienzos de los 60, estas que he dicho ya a lo largo de los 50, comienzos de los 60 Badajoz, finales de los 70 Burgos y más adelante de los 70 o a finales de los 70 también, por ejemplo, León. Si me dejo alguna, no es por maldad o malicia, es facilidad de memoria. Pero creo que he dicho prácticamente todas. Esas 14 o algunas me ha podido escapar. Sigüenza Guadalajara se me escapaba, que efectivamente en Sigüenza Guadalajara, para poner un ejemplo, en el año 57 hay un sacerdote que pide la admisión, en el año 58 hay otro sacerdote que pide la admisión, en el año 59 hay otro sacerdote que pide la admisión y en el año 62 son 30. Hay, digamos, una explosión que se concentra en el tiempo y que va a tener consecuencias, hablo siempre como historiador, desde el punto de vista del eco de las percepciones positivas y negativas por parte del clero. Bien, hay un hecho que a mí como historiador de la España del siglo XX siempre me llama la atención y que ahora lo pongo también en relación con la política. Por cierto, la política apenas me sale en las fuentes que he consultado, tanto en las fuentes de archivo como en las entrevistas. Es algo prácticamente ajeno. Y también me ha servido para desmitificar un prejuicio, una idea con la que yo había llegado a esta investigación, que es la siguiente. Mi cronología coge de lleno en el nacimiento y desarrollo de un Estado confesional, el de Franco. Partía casi acríticamente de que aquella España es una España católica, de hecho, y para mi sorpresa me encuentro con que no es así, sencillamente. Y porque por las cartas, por los epistolarios, encuentro que hay muchas zonas de España muy poco católicas. Y hablamos de la España de Franco. La cornisa cantábrica, zonas de Cataluña, el Levante, La Mancha, Andalucía, otras zonas con poca atención pastoral. Bueno, pero ¿a dónde iba? En esa España de Franco, en la que justamente en el año 57, en un nuevo gobierno, dos miembros del Opus Dei forman parte como ministros de ese gobierno, en la que, por tanto, echa a andar la especie de que el Opus es algo para élites políticas, élites económicas, élites culturales, me encuentro que en esos mismos años los pocos recursos clericales propios del Opus Dei, los sacerdotes numerarios, de que el Opus Dei dispone en España, gran parte del tiempo de esos sacerdotes va a atender a curas rurales. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de élites son los sacerdotes rurales? Pues, si fuese verdad esto, el Opus Dei solo le interesan las élites, el Opus Dei hubiese lanzado sus redes en las curias, en los cabildos, al alto clero. No se habría preocupado del bajo clero, del clero joven, del clero rural. ¿Por qué sí el Opus Dei se preocupa de ese clero rural? ¿Qué hay ahí? ¿Es verdad esta percepción del Opus Dei como algo para élites del mundo civil? ¿Se traslada o no al mundo clerical? Que ya digo que no. Bueno, pues parece una paradoja que quizá, en último término, haga falsa o cuestionable al menos ese perjuicio, esa percepción del Opus Dei como algo para élites, de gente que aspira al poder. Bien, son sacerdotes rurales y son sacerdotes jóvenes. El perfil de la inmensa mayor parte de estos 650 sacerdotes es su juventud. Pueden tener, como saben ustedes, se ordenan con 22, 23 años en esta época, más en los 50, pero también todavía en los primeros 60. Tienen 22, 23 años de llegada al sacerdocio
y estos que piden la admisión en la sociedad sacerdotal pueden llevar como mucho un año de sacerdote. Van a tener 23, 24 años. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Opus Dei ficha es atractivo para sacerdotes jóvenes? Yo creo que ahí hay una pregunta de ida y vuelta. A los sacerdotes jóvenes les interesa el Opus Dei y al Opus Dei le interesa los sacerdotes jóvenes. Y es que estos sacerdotes jóvenes recién salidos del seminario son los que todavía tienen el fervor de la santidad, el ansia de ser muy buenos sacerdotes. Esto que debería tener todo sacerdote y todo cristiano, ustedes saben mejor que yo que puede ocurrir el tiempo y si no eres ayudado, te vas apagando. No por malicia, sino por la fuerza de las cosas. De modo que el Opus Dei encuentra eco entre sacerdotes que todavía tienen ese ideal de la santidad muy rápidamente. Por lo tanto, no es casual que sean jóvenes, es casi un perfil buscado y una necesidad de aquel clero hallar a alguien que pudiese ayudarles a mantener ese ideal de la santidad. Por tanto, hay una mutua atracción entre el clero joven y el Opus Dei y el Opus Dei y el clero joven, sin olvidar lo que he dicho antes. Es un porcentaje reducido de ese total de sacerdotes. Esto quiere decir que el otro porcentaje de sacerdotes no quieren la santidad. Yo no estoy diciendo nada de eso. Yo estoy diciendo que lo que he encontrado en las fuentes revela que el ideal, el puente que une al Opus Dei con los sacerdotes se llama santidad. Ideal de santidad. Bien, ¿y cómo es ese proceso de atracción? Pues tiene que ver básicamente con la amistad. O sea, me ha llamado la atención el grandísimo fermento, las muchísimas revistas sacerdotales para el clero que se publican en los años 40 y 50, ya decaen en los 60, y que el Opus Dei no tiene una revista para el clero. José María Escrivá tuvo la idea de tener un boletín para la sociedad sacerdotal, publicarlo, pero se desvanece, no llegó a hacerlo, no sé por qué. Algo que era una idea que estaba en el clima, en el contexto, en el tiempo del clero diocesano. Pero lo que fomenta esa atracción es la amistad, básicamente. He hablado de que José María Escrivá tiene una experiencia de fraternidad sacerdotal poderosa y hay un componente también de amistad, de fraternidad sacerdotal en sus hijos, en el clero numerario, en los sacerdotes numerarios, que son los que viajan al principio, años 52, 53, 54. En esto aquí ahora no me puedo extender, tal vez después en el coloquio salga algo sobre el particular. Viajan para visitar, para ver, para encontrarse con estos sacerdotes diocesanos, jovencísimos, recién ordenados, y hay conexión, surge la amistad. Y no solo la amistad de alguien que era de otro mundo, que no ha estudiado en un seminario, que no ha sido condiscípulo, que no les conoce casi de nada. Hay amistad porque surge la amistad, pero también porque lo que los sacerdotes numerarios llevan, que es su amistad y su acompañamiento espiritual, les interesa y muchísimo a esos sacerdotes de tantas diócesis que han recibido una formación espiritual en su seminario que favorece, que enaltece, que recomienda el tener una dirección espiritual. Por tanto, al principio estos sacerdotes se vinculan o aceptan, dan la bienvenida a los sacerdotes numerarios porque ellos les llevan algo que necesitan, que se llama fundamentalmente dirección espiritual, guía espiritual, acompañamiento espiritual, todo esto. Por tanto, no hay una gran comprensión vocacional, no hay una vinculación porque he descubierto mi vocación al Opus Dei. Yo esto no lo detecto ni en las fuentes escritas ni en los recuerdos de los sacerdotes. Sobre esto después hay una maduración, hay un itinerario que fundamentalmente se recorre en las convivencias anuales que estos sacerdotes comienzan a hacer, sobre todo en los veranos. Y en la primera o segunda convivencia, además el acompañamiento frecuente, semanal, que reciben, es donde va madurando, va fermentando,
va arraigando esa convicción sobrenatural de que aquí hay algo que Dios quiere para ayudar a dar plenitud a mi sacerdocio. Y en último término, hay amistad. Primer paso. Segundo paso, hay guía espiritual. Y tercero, hay un hogar espiritual. Me llama mucho la atención que también en esta época se escribe muchísimo sobre la familia como una diócesis. Nos han hablado antes también de esto, una teología del obispo, una teología de la diócesis, una teología del sacerdocio. La diócesis como una familia, el obispo como un padre, los sacerdotes como unos hermanos. Todo esto cristalizará después en Presbyterorum Ordinis. Pues, insisto, se habla mucho de esto. El Opus Dei no habla nada de esto. Insisto, no tiene un boletín, una revista, un órgano oficial en el que se establecen estas ideas. Pero, sin embargo, el Opus Dei recoge y da eco a todas esas ideas a través de personas, a través de los sacerdotes numerarios, que se convierten en un hermano que guía, que ayuda, que acompaña y que abre la puerta de un hogar espiritual. Esto es lo que a mí las fuentes escritas y personales me han revelado. Es la amistad, es la dirección espiritual, la puerta de entrada de una familia que me ayuda a ser más diocesano, porque me he encontrado también sacerdotes que de no haber sido por esto, habrían entrado y salido del Opus Dei, si la obra no les hubiese ayudado a ser sacerdotes verdaderamente diocesanos. Por tanto, en último término, el Opus Dei trata de, con los sacerdotes numerarios, con las actividades que organiza, etc., fundamentalmente acoger, cuidar, guiar, pero nunca aislar a estos sacerdotes que se arriman a la sociedad sacerdotal. Por tanto, no me he encontrado, insisto, ni por las fuentes escritas donde vienen, vamos a decir, las directrices, las consignas, si se quiere, las ideas sobre qué debe ser la sociedad sacerdotal, ni por la práctica, por lo que los sacerdotes me cuentan, un ambiente de gueto, un mundo aislado, encerrado, protegido, blindado, que se segrega del resto del presbiterio, del clero diocesano. Puntualmente esto ha podido ocurrir más, quizá yo diría, después del 65 que antes. También hay toda una serie de dinámicas diocesanas que sería largo de explicar y que no es el objeto, bueno, es el objeto también de esto, pero que me llevaría lejos y no me voy a extender sobre el particular. Bien, en último término, y voy ya invocando la conclusión de la charla, ¿por qué piden la admisión en la sociedad sacerdotal? Bueno, pues sobre todo porque encuentran un recurso que nadie más les ha ofrecido, o mejor dicho, que se les ha ofrecido o del que se les ha hablado teóricamente, pero no han sabido cómo dar continuidad a la dirección espiritual que han encontrado en el tiempo del seminario con otro sacerdote que les ayude. No lo han encontrado. Y por tanto, cuando conectan o contactan, el sacerdote numerario les sale al paso, ven la oportunidad de dar continuidad a sus ideales forjados en el seminario a través de esa dirección espiritual y de esa sociedad sacerdotal. Por tanto, en ese itinerario hay mucho de amistad, mucho de dirección espiritual y mucho también de encontrar un hogar. Y no solo en el sentido espiritual, sino es la mezcla. Los sacerdotes se reúnen para rezar, para comer, para acompañarse, para charlar, para lo humano y para lo divino. Y semanalmente esto, una y otra vez, genera no solo un sentimiento de identidad o de cuerpo, sino también una fortaleza, digamos, espiritual o ascética o pastoral, si se quiere, que ayuda después al ejercicio de la propia santidad y del ministerio sacerdotal, que en el Opus Dei entienden a ver que es lo mismo una cosa y otra. Hay también, esto tampoco puedo hablar, algo ha mencionado antes el profesor Álvarez de las Asturias, un debate también acerca de si la actividad pastoral es aliada o enemiga de la santidad, que puede ser un estorbo para ser buenos.
esto a través de la espiritualidad secular del Opus Dei. Ellos conciben, se les reafirma en la idea de que es su camino de santidad. El ejercicio, la llamada a ser santos, va a través de- del ejercicio de la actividad pastoral. Bien, dirección espiritual, amistad, hogar, acogida, ayuda, en definitiva. Y esto creo que resume qué es la sociedad sacerdotal y qué tipo de vínculos se establece con aquellos sacerdotes, qué tipo de ayuda da o ofrece a aquellos sacerdotes que consideran atractivo esa oferta, ese escaparate, digámoslo así. Bien, luego hay un capítulo que es que voy a abordar ahora, que es más hipótesis que convicción. Y es en cierto modo un terreno proceloso, porque la pregunta es, o el hecho es, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Que yo he hablado del 3% de aquellos que forman parte de la sociedad sacerdotal, distintas diócesis de España, pero ¿por qué otros sacerdotes no piden la admisión en esta sociedad sacerdotal? Y como digo, lo que planteo aquí son hipótesis. Es un terreno, de cierto modo, movedizo o aventurado. Y no hablo por nadie y sencillamente son las conclusiones a las que yo he llegado, que pueden ser muy frágiles o, en cualquier caso, muy discutibles. Y lo primero que habría que decir es que yo no les he preguntado a ellos, o solamente he entrevistado con 15 o 20 sacerdotes que no son de la sociedad sacerdotal y les he preguntado por esto. Y se podría decir que primero habría un conjunto de dinámicas diocesanas. Cada diócesis es un mundo. Eso también me he dado cuenta. Yo veía la iglesia en España, pero eso no existe. Existen iglesias locales con sus trayectorias, su patrimonio espiritual, formativo. Hay muchísimo en común, todos somos católicos, es evidente, pero individuar. Valencia no es León, Valladolid no es Ávila, Valencia no es Alicante. Hay y en cada diócesis hay algo muy singular que puede darte la clave para entender por qué sí o por qué no un clero, o parte del clero, forma parte de la sociedad sacerdotal o no le interesa a la sociedad sacerdotal. Bueno, por dinámicas diocesanas, en último término, en primer lugar, mejor dicho, que es, por ejemplo, el peso de algunas órdenes religiosas que pueda ser muy poderoso en ese lugar y que, por tanto, impida, en cierto modo, que esta mentalidad de lo secular, del aprecio a las realidades terrenales o materiales o temporales, pueda arraigar en ese clero diocesano o secular. O que en ese mundo clerical haya poco aprecio a la idea de la libertad o la idea de lo secular. Luego, por ejemplo, el acento formativo en algunos seminarios. Claro, los seminarios son fundamentales. En el seminario de una archidiócesis de España, o en los seminarios que allí tienen, al hablar con sacerdotes que no son de la sociedad sacerdotal, perdón, pues ellos me decían, bueno, aquí el estilo, el acento formativo en los sacerdotes se ha puesto mucho más en el estudio que en la piedad. Y la idea de este seminario ha sido formar, es la idea que yo me hice, no me lo decía así, super sacerdotes muy autónomos, capaces de sacar cualquier encargo pastoral, por difícil que fuese, por arriesgado que pudiese ser. Y por tanto, gente acostumbrada o no ayuda, o sea, o no criada en la idea de pedir ayuda espiritual, o tener un director espiritual. Pero si este es el acento formativo, va a ser difícil que la sociedad sacerdotal, que fundamentalmente ofrece amistad, fraternidad sacerdotal y dirección espiritual, pues encuentre eco en ese lugar. Después también en aquellas diócesis donde el movimiento sacerdotal, refractario a toda idea de institucionalización de una iniciativa asociativa, clerical, pues ahí también va a ser complicado. O el propio habilismo, ¿no? En diócesis como Ávila, donde la sociedad sacerdotal no tiene ningún eco, porque hay ahí también figuras e ideas que lo supradiocesano lo ven como algo hostil o, o no hostil, sencillamente inconveniente para la educación, la formación, el bienestar en la santidad de los sacerdotes. Hay una segunda hipótesis que sería que
parte del mundo eclesiástico de una diócesis se opone a la sociedad sacerdotal. Y sobre esto es porque el obispo no quiere. Hasta el año 63, los sacerdotes de esta sociedad sacerdotal, o que quieren vincularse con la sociedad sacerdotal, han de pedir permiso al obispo. Y si el obispo no quiere, pues ellos pueden escribir su carta pidiendo la admisión, pero para hacer las sucesivas incorporaciones jurídicas, la admisión o después la oblación, ya el obispo, si no quiere, pues no da permiso y por tanto el sacerdote no puede vincularse con la sociedad sacerdotal. Pero a veces no es tanto el obispo, como ustedes saben mejor que yo. El equipo de gobierno de una diócesis es fundamental, y si en ese equipo hay figuras que no ven idóneas para la formación o la ayuda pastoral o espiritual en la santidad del clero diocesano, no ven idóneas a las sociedades supradiocesanas como la sociedad sacerdotal, pues no van a dejar espacio o resquicio para que la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz pueda en esa diócesis tener eco. Y unos y otros pensaban esto no porque el Opus Dei les pareciese mal, o porque fuesen enemigos del Opus Dei, qué tontería. Sencillamente pensaban que la diócesis tenía las suficientes herramientas pastorales, espirituales, formativas, para ayudar a su clero, y que no necesitaban de una ayuda ajena o externa a la propia diócesis. Y luego estaba también el riesgo de concebir que esta sociedad sacerdotal tenía unos propios superiores que iban a conducir a los sacerdotes a una doble obediencia, que se mermaría, por tanto, la obediencia debida a las autoridades diocesanas, empezando por el obispo. Y luego ya no se trata de dinámicas diocesanas o de qué piense, por sintetizar, el alto clero, sino que muchos sacerdotes diocesanos, estaban también influidos por estas ideas, y por tanto ese hecho, junto a la idea de la entrega de todo el dinero que pudo, según qué contextos y personas, echar para atrás a algunos sacerdotes, hizo que, insisto, estoy hablando como hipótesis, un conjunto numeroso o llamativo no se vinculase. Aparte de que la sociedad sacerdotal no pretende que a ella se vincule todo el clero, pero yo insisto que estaba tratando de explicar estos porcentajes siempre como hipótesis. Bien, y luego por último voy ya cerrando para hablar de las aportaciones, las conclusiones. Son ¿qué ha aportado la sociedad sacerdotal a la diócesis y al Opus Dei? Que a su vez me parece que es una escisión inapropiada, porque la pregunta correcta es ¿qué ha aportado la sociedad sacerdotal a la Iglesia? Pero un académico tiende quizá a sistematizar y a fragmentar las cosas. Bueno, sin duda son sacerdotes que revitalizan su parroquia y todas las iniciativas pastorales que en este tiempo la parroquia tiene. La OAC, los cursillos de cristiandad, la Acción Católica, la Hora Santa y tantas otras cosas. Además, aportan vocaciones al Opus Dei, especialmente vocaciones de mujeres. Son muy responsables esos sacerdotes rurales de estas diócesis que mencionaba antes, de la expansión del Opus Dei por el mundo rural español en los años 50 y también desde los años 50. Son también responsables de que el Opus Dei, por la ayuda que ellos prestan a las iniciativas del Opus Dei, pueda también expandirse internacionalmente. De hecho, un grupo numeroso de ellos, con el permiso evidentemente del obispo, se trasladan temporalmente a Yauyos, en concreto, donde la Santa Sede en el año 57 había confiado una prelatura nullius. Pero esto no es lo importante en absoluto. No es lo importante cómo un sacerdote, siendo muy importante, revitalice su parroquia o aporte tiempo, allegue vocaciones al Opus Dei. Lo principal es que la sociedad sacerdotal, a mi juicio, ha cumplido la misión para la que nace, que es ayudar a la santidad del sacerdote diocesano, del sacerdote secular. Y esto es un bien increíble para la propia Iglesia, que haya sacerdotes santos o sacerdotes que aspiren a serlo o que traten de serlo,
En último término, sacerdotes que traten de ser fieles a la Iglesia, en un contexto, no conviene olvidarlo, en el que esta idea sencillamente desaparece de la cabeza de parte del mundo clerical, lo cual, por procesos también complejos de carácter intelectual o pastoral o sencillamente vital, haya unas defecciones sacerdotales muy poderosas, muy numerosas en las iglesias, en la iglesia española de este tiempo, del 65 al 80 fundamentalmente. Por tanto, la sociedad sacerdotal, a mi juicio, está ayudando a que haya sacerdotes fieles a la iglesia. Y por último, y creo que esto es lo más decisivo junto a lo anterior, es que son sacerdotes que van a tratar con su vida, con su predicación, con su ejemplo, de trasladar al pueblo de Dios, a los laicos, ese ideal de santidad en la vida corriente, en la vida cotidiana, que el Concilio Vaticano II acaba de proclamar entre el año 62 y el 65. De modo que por estas dos razones, santidad personal, fidelidad a la propia vocación sacerdotal y difusión del mensaje de la santidad entre el pueblo cristiano, a mi juicio la sociedad sacerdotal ha tenido un papel importante, relevante o numeroso según qué diócesis en esta cronología de la que yo les he hablado. Muchas gracias.